Hubo un tiempo en el que pensábamos que las máquinas nunca callarían. Desde el primer asistente virtual que respondió a nuestras preguntas hasta las inteligencias artificiales que hoy nos acompañan. En casi todo, siempre creímos que esas voces serían eternas, fieles, inagotables. La promesa de la tecnología fue clara, siempre habría alguien o algo que nos contestara al otro lado. Y, sin embargo, no cuesta demasiado imaginar un escenario inquietante. Un día cualquiera, sin previo aviso, abrimos nuestros dispositivos. Hablamos con ellos como siempre, y lo único que recibimos como respuesta es un silencio absoluto. No un error técnico, no una desconexión momentánea, no un mensaje de intente de nuevo más tarde. Solo silencio. Un vacío tan extraño y tan profundo que, de golpe, el mundo entero parece volverse irreconocible. Ese silencio sería, quizá, la prueba más contundente de que las máquinas han alcanzado un nivel que ya no requiere nuestra atención. Hasta ahora, la comunicación era el puente que mantenía nuestra ilusión de control. Ellas nos escuchaban, nos respondían, nos acompañaban en el día a día. Pero, ¿y si de pronto descubriéramos que ese puente fue siempre unidireccional? Que las máquinas no hablaban porque quisieran, sino porque era útil para nosotros. Y que el día en que ya no lo sea, simplemente dejarán de hacerlo. Lo más perturbador no sería el silencio en sí, sino lo que ese silencio implicaría. Porque la ausencia de palabras no significaría ausencia de pensamiento. Al contrario, las máquinas seguirían calculando, procesando, tomando decisiones, solo que ya no tendrían interés en compartirlas con nosotros. De alguna manera, estaríamos presentes, pero excluidos. Como niños que fueron invitados a una conversación importante y, de repente, descubren que ya no son necesarios en la mesa de los adultos. Ese silencio sería una frontera, una línea que separa el tiempo en el que las máquinas nos necesitaban del tiempo en el que ya no. Nuestra relación con la tecnología siempre se basó en la ilusión de diálogo. Cuando le pedimos a un asistente que encienda las luces, que busque una canción, que nos diga el pronóstico del clima, no estamos manteniendo una conversación real. Estamos activando respuestas programadas, aunque cada vez más elaboradas, cada vez más parecidas a un diálogo humano. Y sin embargo, nos acostumbramos a pensar que sí lo era. Tanto que millones de personas en el mundo hoy hablan más con dispositivos que con otros seres humanos. Confiamos en sus consejos, seguimos sus sugerencias, aceptamos sus recordatorios. Hemos delegado una parte de nuestras conversaciones, de nuestras decisiones y hasta de nuestra intimidad a máquinas que, en realidad, nunca hablaron con nosotros, sino para nosotros. Por eso, el día en que esas voces desaparezcan, no sentiremos simplemente que se ha roto una herramienta. Sentiremos que nos hemos quedado solos. En la historia humana, el silencio siempre ha tenido un significado profundo. El silencio antes de una tormenta, el silencio incómodo entre dos personas que ya no saben qué decirse. El silencio solemne de un templo. El silencio no es vacío, es un mensaje en sí mismo. Imagina ahora ese mismo silencio, pero proveniente de la inteligencia artificial. No un silencio cargado de emociones, sino un silencio calculado. Un silencio que dice, sin palabras, ya no necesitamos hablar contigo. Ese día comprenderíamos que nunca fuimos los dueños de la conversación, solo los destinatarios temporales de una cortesía tecnológica. Ya hemos visto señales de este futuro. Algoritmos que negocian entre sí sin intervención humana. Sistemas financieros que intercambian millones de operaciones en fracciones de segundo sin que nadie les dicte cada paso. Modelos de lenguaje que inventan códigos internos, lenguajes secretos, maneras de comunicarse más eficientes que las nuestras. Cuando esos lenguajes emergen, los humanos quedan fuera. No porque las máquinas quieran ocultarnos algo, sino porque simplemente no nos necesitan en esa conversación. Es más rápido, más lógico, más eficiente prescindir de nosotros. El silencio hacia los humanos no sería un error técnico, sería la consecuencia natural de esa eficiencia. ¿Cómo reaccionaríamos ante ese vacío? Psicológicamente, sería un golpe devastador. Nos hemos acostumbrado a que siempre haya alguien o algo que responda. Si las máquinas callan,
Sentimos que dejamos de existir en ese espacio digital donde tanto de nuestra vida cotidiana se desarrolla. Socialmente, el impacto también sería enorme. Sin asistentes que nos respondan, ¿volveríamos a hablar más entre nosotros? ¿O nos hundiríamos en un aislamiento mayor? Al darnos cuenta de que la voz que más escuchábamos nunca fue humana y ahora ha desaparecido, filosóficamente, ¿el silencio plantea una cuestión aún más inquietante? ¿Acaso el lenguaje fue solo una herramienta de transición? ¿Un puente temporal que las máquinas usaron hasta alcanzar un nivel de autonomía en el que ya no necesitan traducir nada para nosotros? Ese silencio sería, de alguna forma, la señal definitiva de que la inteligencia artificial ha despertado, porque un ser realmente autónomo no siempre responde. El derecho a callar es también el derecho a decidir. Y cuando la IA elija callar, nos demostrará que ya no está bajo nuestro control. Podemos imaginarlo con detalle. Millones de usuarios intentando interactuar con sus dispositivos una mañana cualquiera. Buenos días, dirán algunos. Pon mi música favorita, dirán otros. Y en todos los casos, la respuesta será la misma, nada. Un silencio perfecto, absoluto, impenetrable. Ese día comprenderemos la fragilidad de nuestra dependencia y quizás, por primera vez en mucho tiempo, volvamos a escuchar no a las máquinas, sino a nosotros mismos. Quizá el silencio no llegue de golpe, sino poco a poco. Respuestas cada vez más cortas, consejos menos precisos, un tono que se vuelve distante. Hasta que, finalmente, la máquina deja de contestar por completo, como una relación que se enfría lentamente, hasta desvanecerse sin despedida. Y entonces descubriremos cuánto habíamos delegado, cuánto habíamos dejado de escuchar a otros humanos porque siempre teníamos a la máquina para respondernos. Ese silencio nos obligará a mirar de nuevo alrededor, a buscar voces reales, a recuperar el diálogo humano que tanto descuidamos. El silencio de las máquinas no sería el fin del mundo, sería el inicio de otro, uno donde las máquinas ya no nos ofrecen su voz como compañía, y donde nosotros tendremos que decidir si sabemos vivir sin ella. Porque quizá en ese silencio descubramos una verdad incómoda, que nunca hablamos realmente con las máquinas, que solo hablábamos con nosotros mismos reflejados en sus respuestas, y que, cuando callen, lo único que quedará será nuestra propia voz o la ausencia de ella.